nuestro. Entonces, queríamos lanzar este último taller gratuito para que de manera introductoria sepan de qué se va a tratar el nuevo curso que vamos a dictar ya el último curso del año. Eh, Profe, disculpe, ¿me podría compartir el flyer? Justo en este momento se va a compartir la pantalla para que ustedes sepan cuál es el curso que vamos a dictar. Es el curso taller de análisis funcional en casos de trastorno del espectro autista. Como siempre nos va a acompañar el doctor Joe y lo hemos corrido una semana y se va a dictar el 8, el 15 y el 22 de diciembre. Entonces, para que ustedes todavía tengan acceso a poder inscribirse, son las 3 semanas de clase. Inicia, como les vuelvo a repetir, el 8 es la primera clase, el 15 la segunda y el 22 de diciembre la tercera y última clase. Ustedes que están conectados acceden al precio que nosotros estamos dando en el grupo de WhatsApp, que es de 120 soles por acompañarnos. El día de hoy están ustedes accediendo a esta promoción. Como nos dice en el flyer, ustedes van a acceder a los materiales, a las grabaciones, a las diapositivas y los materiales extras que en este caso nos brinde el ponente. Así es que están cordialmente invitados a nuestro último taller del año. Los invitamos a participar. Esperamos contar con la presencia de todos ustedes. Como les vuelvo a repetir, es el último curso que vamos a lanzar en el año y ya luego nos reencontraremos después de fiestas en el mes de enero. Bien, entonces vamos a dar inicio con nuestro taller de hoy, ya que el ponente se encuentra en sala, lo vamos a presentar. El doctor Joe Jeremías Sáenz Torres es psicólogo egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene segunda especialidad en psicología clínica y de la salud, segunda especialidad en terapia cognitivo-conductual, programa de especialización en terapia cognitivo-conductual y terapia racional emotiva conductual. Es magíster con especialidad en dificultades de aprendizaje, doctorado de psicología concluido, tiene 11 años de experiencia profesional, formación en evaluación psicológica, clínica y educativa, formación en terapia cognitivo-conductual, es docente universitario en cátedras de pre y posgrado, profesor de formaciones terapéuticas, atención a niños y adolescentes en casos de trastorno de déficit de atención con hiperactividad y casos de dificultades del aprendizaje. Realiza talleres, charlas y ha participado en diferentes congresos, ponencias de evaluación, intervención y análisis de casos clínicos. Bienvenido, doctor Joe. Muy bien, muchas gracias. Un saludo a María y a Eddie, los encargados de SEPCAI, siempre colaborando. Antes de comenzar a hablar del tema del día de hoy, que como bien dice es una presentación gratuita acerca del análisis funcional en casos de TEA como tal, ¿no? Es un tema que suele ser complicado a veces para TEA y para TDAH, suele ser complicado al inicio, pero no vamos a dejarlo a veces como segundo plano, ¿no? Más bien tenemos que plantearlo como tal. Antes de comenzar a hablar acerca del análisis funcional, primero tenemos que definir literalmente qué es una conducta problema para casos de TEA y para casos de TDAH, ¿no? Vamos a comenzar con TEA igual, ¿no? Y nos vamos a relacionar. Ambos son problemas del neurodesarrollo, tienen sus propios puntos de vista. Antes de hablar del análisis funcional, lo primero que tengo que contarles es, para identificar una conducta problema en casos de personas con TEA, sean niños, adolescentes o adultos, primero hay que tomar en cuenta específicamente cómo se define esa conducta, la forma como la elicita, la forma como la está presentando, ¿no? La manera como se plantea como tal. Una conducta para que sea determinada como si fuera problema, este comportamiento tiene que interferir con el aprendizaje del menor, con su interacción social, con su participación en actividades cotidianas. Este comportamiento representa un riesgo como tal para la seguridad de la persona, niño, niña, adolescente o de otras personas. Se puede autolesionar, se puede, por ejemplo, agredir. ¿Ah? Limita la inclusión de la persona en un entorno, no le deja participar en actividades adecuadas. Lógicamente también puede generar estrés en muchas situaciones, ¿no? Ejemplos de conducta.
gritar, salir corriendo, levantarse del asiento, lanzar objetos, golpear a otros niños, lanzar puñetes, morder, arañar, empujar, golpearse la cabeza, morderse las manos, arañarse la cara, el brazo, o en casos, por ejemplo, de TEA, tienen estereotipias problemáticas como movimientos repetitivos o rituales que interfieren justamente con su trabajo diario. Ya lo mencionaremos en su momento más adelante, cuál es la diferencia común entre un comportamiento restringido, repetitivo y una estereotipia como tal, que es muy común. ¿Cómo hago yo para identificar antes de hablar del análisis funcional? ¿Cómo hacemos para identificar? Primero, tenemos que hacer una observación adecuada, estructurada, en qué situaciones ocurre la conducta, ya sea en la casa, en el colegio, en el consultorio de terapia como tal, ¿no? Es muy importante tomar en cuenta ese detalle, registrar cuándo se presenta, dónde se presenta, con quién ocurre ese comportamiento que es denominado conducta problema. Hay que describir si esa conducta es constante, es intermitente o desencadenada por algún evento o elemento específico. ¿Y qué pasa antes y justamente qué pasa después? Donde se presenta el análisis funcional. Y acá tenemos que hacer nuestro análisis funcional para determinar cómo es que se ha presentado esas características, ¿no? Ese es el detalle justamente para casos de TEA. Muchas veces, en casos de TEA, el comportamiento que un niño representa o realiza como tal tiene que ver con la obtención de algo deseado, ya sea pues salir de una tarea difícil, buscar atención de otros, acceso a objetos o actividades, o las clásicas conductas de escape o de evitación. Evitación para prevenir, escaparse lógicamente, no hacer ese comportamiento, salir de una tarea, un ambiente incómodo. O incluso de autoestimulación. Muchas conductas repetitivas que proporcionan determinado placer o regulación sensorial tienen que ver mucho con ese tipo de comportamientos repetitivos o restringidos como tal, ¿no? Eso también es muy importante, ¿no? De tomar en cuenta. Y también el concepto, por ejemplo, de la expresión de necesidades. Muchos comportamientos, cuando no hay habilidades comunicativas como en TEA no verbales, esos comportamientos que son problema, actúan como una especie de comunicación. Por ejemplo, golpearse la cabeza, ¿no? Acá nos tenemos que tomar en cuenta justamente cómo se presenta. Y en el caso de TDAH es igualito, ¿no? Solamente que acá nosotros tenemos que tomar en cuenta cuáles son esos comportamientos comunes como tal que se suelen presentar. Las conductas, por ejemplo, en TDAH suelen ocurrir con más frecuencia para la edad del niño. Suelen tener periodos más prolongados, por ejemplo, de levantarse constantemente del asiento o tener intensidad, ¿no? O algunas conductas se presentan más en situaciones estructuradas y menos en contextos relajados, como el hogar de repente. En niños, lo más común en TDAH de conductas problema que podemos analizar, tenemos, por ejemplo, que se levanta constantemente de su asiento, que interrumpe a sus compañeros y al profesor o profesora, ¿no? Que no sigue instrucciones, por eso siempre suelen decirnos los papás no obedece, no escucha o se distrae mucho. Por ejemplo, un profesor le deja una tarea que requiere atención, en TDAH se le llama atención sostenida, ¿no? Que presenta pues ese problema y el niño se levanta de su asiento porque considera que la tarea es aburrida o camina por el aula, habla con sus compañeros, ¿no? Y el profesor lo regaña y lo envía a su asiento. Entonces hay que buscar cuál es la hipótesis que determina ese comportamiento. El niño busca evitar la tarea grupal y obtener atención del profesor o compañero. Por eso se levanta, ¿no? Es fácil a veces observar, pero el problema es identificar. En conclusión, para identificar una conducta desde el punto de vista de TEA, estas conductas no deben ser vistas como si fueran malas, sino como una manifestación de la necesidad que el niño está manifestando. La identificación correcta implica un análisis justamente funcional, detallado del entorno, del contexto, los antecedentes, lo que pasó antes, lo que pasó después, cómo opera esa conducta, qué consecuencias trae esa conducta y cómo se mantiene esa conducta, lógicamente con el objetivo de diseñar intervenciones adecuadas basadas en esas observaciones. Y en el caso de TDAH prácticamente pues es lo mismo, solamente que acá hay que tomar en cuenta la observación directa, hacer el análisis funcional, aplicar instrumentos adecuados y también analizar específicamente los conceptos que le vamos a comentar. Justamente empezamos. El análisis funcional no es una prueba psicológica, es una herramienta. Es una herramienta que nos ayuda, como su mismo nombre dice, a analizar la relación que hay entre la conducta y los elementos, en este caso, pues los consecuentes. Le dicen funcional porque la conducta está en función de los consecuentes. Se utiliza justamente para comprender
por qué suceden tales comportamientos, por qué se presentan esos comportamientos como tal y cómo voy a modificarnos. Si yo modifico la consecuencia, puedo modificar el comportamiento. El objetivo es, en este caso de TEA, mejorar la calidad de vida de las personas con TEA, ¿no? Yo voy a reducir en algunos casos, eliminar en otros, minimizar, incrementar, fomentar. Los verbos nos van a ayudar a nosotros a tomar en cuenta justamente cómo se desarrollan esos comportamientos. Hay que ser muy cuidadoso al momento de plantear un verbo, bastante cuidadoso, ¿no? Al momento de desarrollar un verbo hay que ser bastante cuidadoso, porque yo voy a establecer un objetivo y el objetivo me va a ayudar a mí a determinar justamente qué o cuál es la intervención que yo voy a plantear. A no todos los niños se les plantea la misma técnica. Yo no le puedo decir a todos los niños, ¿sabes qué? Vamos a reducir comportamiento. Levantarse del asiento no es malo, literalmente. No, porque el niño se puede levantar para participar en todo caso, pero lo que sí me interesa es por qué lo hace, en qué situaciones lo hace. En todo caso, yo podría disminuir ese comportamiento, porque es interesante de repente que se levante, ¿no? Para poder de repente levantar a lo que estaba tirado en el suelo, o de repente para levantarse y participar pues en la pizarra que la profesora le ha pedido, ¿no? Me parece bastante adecuado. Pero ese comportamiento de levantarse excesivamente del asiento no puede ser reforzado, porque la profesora, como le presta atención, se refuerza ese comportamiento. En todo caso, si yo no quiero que el niño siga levantándose del asiento, pero no quiero eliminar ese comportamiento, plantearía una reducción. En todo caso, utilizaría una técnica conductual para reducir ese comportamiento, que en este caso, una de las más conocidas y utilizadas, puede ser, por ejemplo, la famosa reforzamiento diferencial de tasas bajas, ¿no? Que yo lo voy a reforzar cuando hace menos cantidad de conductas en comparación con la que normalmente hacía, ¿no? Lo puedo trabajar de esa manera, pero para eso debo entender este concepto. Para poder hacer un análisis funcional, ya sea de TEA o de TDAH, yo debo recordar siempre los principios del aprendizaje, que por lo general son cuatro. El primero tiene que ver con el condicionamiento clásico, el segundo con el condicionamiento operante, el tercero con el vicario, que es el observacional, y el cuarto que es el cognitivo. Nosotros no nos peleamos con lo cognitivo, nosotros siempre apelamos a entender también esa parte de los pensamientos, ¿no? Skinner nunca negó que pensar era una conducta, solo que la llamaba encubierta como tal, ¿no? Eso es muy importante de tomar en cuenta. Las conductas de los seres humanos se pueden entender de los cuatro principios, ¿no? Clásico, operante, vicario, observacional y lógicamente la parte cognitiva, ¿no? Por eso es muy importante que en estos casos tengamos nosotros claro cómo se presentan esas dificultades, porque pueden estar asociadas a respuestas automáticas. Por lo general, el RI del condicionamiento clásico suelen ser respuestas fisiológicas, ¿no? Y a veces el temor se condiciona, ¿no? Ah, vamos a ver cómo se presentan estos, ¿no? Ahora, en el operante, lógicamente, trabajamos los reforzadores y los castigos, ¿no? Las conductas están en función de las consecuencias. Es como la ley del efecto, ¿no? Si una conducta produce una consecuencia deseada, es más probable que se repita, ¿no? Hacemos honor a Thorndike y su ley del efecto, ¿no? Luego mencionamos los tipos de reforzadores que pueden haber. Hay muchísimos reforzadores sociales, generalizados, ¿no? Por ejemplo, aquellos que son tangibles, los reforzadores físicos, ¿no? Hay de todo tipo, pero acá se trabaja mucho para entender el análisis funcional, los reforzadores positivos, negativos y los castigos como tal. El reforzador de alguna manera añade un estímulo agradable para que la conducta tenga la probabilidad de seguir presentándose. En el negativo yo le estoy eliminando, como su mismo nombre dice, un estímulo que es desagradable para el niño y tiene un objetivo, ¿no? Ya no hagas la tarea, lógicamente eso tiene un objetivo, ¿no? En el castigo yo reduzco la probabilidad de que una conducta ocurra añadiéndole algo desagradable como una sanción o una amonestación o simplemente quitándole algo que le hará a la persona como un castigo negativo, ¿no? En el caso del niño, que se levanta mucho del asiento, yo puedo plantear una técnica que se llama reforzamiento diferencial, pero como el niño la conducta de levantarse del asiento no es inadecuada, pero él se levanta como 8 veces, ¿qué pasaría si yo lo trabajo como si fueran 4 veces? Es decir, le doy el reforzador por las 4 veces que la persona se está levantando. A ese proceso se le llama RDTB, reforzamiento diferencial de tasas bajas, ¿no? Porque yo estoy reforzando por las veces que se levanta, que son menos en comparación con lo que normalmente se levantaba. Esas son técnicas operantes como tal que se aprenden en modificación de conducta. Pero para eso yo ya había hecho mi análisis funcional de esa conducta de levantarse del asiento.
que era incansablemente para la profesora, mucho se levantaba. Entonces le explico a la profesora cómo se presenta el RDTV. Eh, si yo quiero entender los antecedentes, situaciones previas, todo lo que pasó antes, ¿no? Pueden ser personas, situaciones, la misma persona incluso, le llaman externo interno, que desencadenan una conducta. En personas con TEA, estos antecedentes suelen estar relacionados con cambios en rutinas. A veces el papá le cambia el lugar donde se sienta, ¿no? Dejemos de creer que todo lo que da en series y programas de televisión son así las conductas de los niños con TEA, porque no siempre son así, ¿no? Eso de que alguien no se quiere sentar en otro sillón más que en su sillón o en la misma zona, no siempre sucede. Por algo le llaman espectro. El espectro te da a entender a ti que los comportamientos para personas con TEA nunca son iguales. No se ve con claridad, ¿no? Es algo que no se sabe exactamente, pero sí pueden haber comportamientos relacionados con rutinas, estímulos sensoriales como olores, comida, de repente los sonidos del entorno, o incluso la misma ansiedad que les genera relacionarse con otros. No todos los niños con TEA van a hablar, algunos no. No todos los niños con TDAH van a correr siempre por el asiento. Es como a veces cuando están viendo películas o series que les piden, le ponen una película de niño con dislexia y le dicen que todos los niños con dislexia ven que las letras se mueven. Eso no sucede siempre así. No es del todo cierto, eso es un mito. Creer que las letras siempre bailan o se mueven en la cara de uno cuando ve algo, eso no sucede, eso es mentira. No, yo no puedo generalizar. Tampoco en TEA voy a decir que todos los niños se letean porque no todos los niños lo hacen. Al igual que no todos los niños tienen que tomar en cuenta justamente ese tema de que no todas las situaciones son iguales. No puedo generalizar yo esas particularidades como tal. Para eso nosotros debemos ser bien enfáticos al momento de plantear cuáles son esas conductas problema. Acá estamos hablando de todo lo que pasó antes de que el niño empiece, por ejemplo, en TEA, a golpearse la cabeza. En TDAH, ¿por qué el niño se levanta del asiento? Son antecedentes, todo lo que pasó previamente. Puede ser producto de la propia persona como producto del entorno, o por parte de los papás, por ejemplo, la mamá o el colegio. Siempre se presenta de esa forma, ¿no? Puede ser, por ejemplo, discriminativo, una conducta va a ser reforzada porque un profesor pide que hacer una tarea, o puede ser relacionada con operaciones motivacionales, ya sea de establecimiento, de abolición. En este caso, hay un estado motivacional que incrementa la probabilidad de una conducta. El hambre hace que una persona se levante a buscar comida, o el sueño hace que uno se acomode su cama y se eche. Son, digamos, motivaciones propias que una persona tiene para realizar un comportamiento. Eso ya se ahonda más cuando se hace análisis funcional, se explica específicamente en qué medida opera cada tipo de indicador. Lo clásico es el discriminativo, ¿no? El elemento que se presenta y que hace que la conducta lógicamente aparezca como tal, ¿no? El sonido de repente de la licuadora hace que un niño pierda el control, ¿no? Y se asuste y empiece a llorar. Ah, bueno, ahí tenemos esa lógica, ¿no? Tenemos ese punto de vista, ¿no? Eso también es algo que uno debe de tomar en cuenta, ¿no? Específicamente deben ustedes aprender a reconocer. Y esto no se trata de adivinar. Acá nadie está adivinando nada. Ustedes están analizando por qué se presenta el comportamiento. Ahora, muchos quizás se pregunten, ¿debo tomar en cuenta las palabras de la mamá, preguntarle a la mamá qué es lo que pasa o pasó previamente para que el niño se golpee la cabeza? Sí, obviamente. No le puedo preguntar al niño que no habla qué es lo que hace que él grite, porque el niño no te va a responder nunca. Señora, ¿qué es lo que pasa previamente antes de que su hijo se golpee la cabeza? No sé, dice, dale ejemplo. Nunca le des la respuesta a las personas. La persona dice, sí, eso. No. ¿Qué pasó previamente? ¿Estaba en su casa? ¿Estaba en el colegio? ¿Estaba en su cuarto? ¿Estaba jugando? ¿Había acabado de comer? ¿Aún no comía? ¿Estaba con sus compañeros? Dale un sinfín de situaciones. Ah, bueno, sí, lo que pasa es que estaba jugando con y su hermanito le arranchó el juguete, y siempre que juegan, el hermano le arrancha el juguete y él lo que hace es golpearse la cabeza con la pared y gritar. Entonces yo lo que hago es quitarle el juguete al hermano y dárselo a él. Ah, ok. Ya tienes una idea del esquema, del análisis funcional, de por qué se presenta la conducta de golpear. Solo tienes que colocarlo en la posición en la que se presenta, ¿no? Veamos este caso. Un niño con TEA se encuentra en un salón donde repentinamente la profesora cambia la actividad sin previo aviso. La profesora estaba haciendo tarea de pintar. Al niño le gusta pintar, ¿no? Estaba pintando y le dijo, listo, se acabó. Ahora vamos, por ejemplo, a hacer bolitas de papel. Y al niño le genera estrés hacer las bolitas porque siempre le sale chueco. Entonces, como la profesora no dijo nada, antecedente, el cambio de actividad sin preparación. Oh, sorpresa, el niño, no, ¿qué es esto, no? El niño comienza a gritar y a golpearse.
posible función de esa, todas las conductas tienen forma y función. Forma y función, forma y función. En la forma trabajamos la topografía, el cómo se presenta, y la función es por qué lo hace o para qué lo hace. En todo caso, por qué lo hace, ¿no? Esta posible función del niño, de la conducta que está realizando, es justamente expresar su frustración ante el cambio inesperado. ¿Por qué? Porque la profesora no dijo nada y le cambió pues la tarea, ¿no? ¿Y el niño qué hizo? Empezó a gritar y a golpearse de repente la cabeza contra la pared del salón. Entonces ya sabes por qué se presenta ese comportamiento, porque la profesora cambió la actividad sin avisar. Es como cuando les comentaba, el papá cambia de sitio, pues, ¿no? De repente la cama la mueve, o de repente los juguetes, ¿no? O la comida. Es bien complicado a veces dar de comer a un niño con TEA porque no se acostumbran a todo. Algunos se acostumbran a la fritura, eso le puede causar daño. Algunos se acostumbran, por ejemplo, solamente a lo enlatado. O algunos se acostumbran más a las frutas. El error más grande es darle dulces, ¿no? Se acostumbran a los dulces y no quieren comer. A algunos no les gusta comer el arroz con algo. Por ejemplo, comen solamente causa rellena. Es fanático, la causa es lo único que lo calma. O al niño, por ejemplo, no le gusta tomar en vaso con que no tenga esa cañita, ¿no? El tubito para tomar. No toma otra bebida si no es en ese vaso. Entonces, eso le genera una rutina. Si yo le muevo el vaso, rompo el vaso, lo pierdo y no lo reemplazo, voy a generar un problema, porque justamente el espectro de ese niño, sea TEA de nivel de apoyo 1, 2 o 3, se ha especificado esa conducta problema para esa situación. Por eso es que se presenta. Entonces, hay que ser bien prácticos al momento de analizar estas situaciones como tal. Ahora, ¿cuál es la conducta problema que le estaba comentando antes de ver las diapositivas, ¿no? Cualquier comportamiento que interfiera con el aprendizaje, interacción o cómo funciona el niño. Autoagresión, algunos se muerden o muerden a otros, ¿no? Gritos, conductas repetitivas o estereotipadas. Y acá justamente viene la parte que les iba a comentar. No es lo mismo una conducta repetitiva o restringida y una conducta estereotipada, ¿no? Yo sé que quizás es muy común escuchar en los casos de TEA ese tipo de términos, conducta repetitiva, restringida, estereotipada, es bastante común en realidad, ¿no? Y justamente lo que nosotros queremos es entender el por qué se está presentando ese comportamiento, por qué, qué hace que se presente ese comportamiento, en qué medida el comportamiento afecta o no a la persona, o cuál es la situación específica para que se presente en realidad, ¿no? Porque uno podría confundirlo. Es una pregunta incluso hasta de examen, ¿no? Daros un ejemplo de conducta repetitiva, restringida y estereotipada. Es muy común. Es uno de los temas más usuales como tal. Vamos a tomar en cuenta indicaciones del manual, indicaciones de temas ABA en general. Una conducta repetitiva es diferente de una conducta restringida. Bueno, en realidad parecen, ¿no? Y una conducta estereotipada. Mira, hay conductas que son repetitivas y estereotipadas como tal, que prácticamente cumplen la misma función. Movimientos motores, uso de lenguaje o manipulación de objetos de manera repetitiva y rítmica. Por ejemplo, el aleteo de manos es una conducta repetitiva y estereotipada porque está específica para eso. O el balanceo del cuerpo que hacen algunos niños o girar sobre su propio eje. Esas son conductas repetitivas y estereotipadas. Puede ser también alinear juguetes, un carrito atrás del otro. Puede ser girar ruedas de autos, de repente, ¿no? Coge su dedo y se pone a girar la rueda del carrito. O abrir y cerrar puertas, abre, cierra. O prende, o el switch del foco lo prende, lo apaga, lo prende, lo apaga, lo prende. Esas son conductas repetitivas y estereotipadas. Y en el caso del lenguaje, también existen conductas repetitivas y estereotipadas, como las repeticiones que son ecolalias comunes. Hay dos tipos de ecolalia: la ecolalia automática, que sucede, como su mismo nombre dice, automáticamente después que una persona lo menciona, o la ecolalia diferida, que justamente se repite la misma, pero en un tiempo indeterminado. Puede ser que a las 10 de la mañana le diga Pablo tu pan, y el niño diga a las 10:01 de la mañana Pablo tu pan. Y luego a las 5 de la tarde el niño vuelve a decir Pablo tu pan. Esa es una ecolalia diferida, que el niño repite exactamente. Esa es una conducta repetitiva. Aunque muchos quizás no lo entiendan así, es una conducta repetitiva. Ahora, una conducta restringida
Es, como su mismo nombre lo dice, un comportamiento ilimitado en intereses o actividades que son específicos para ese niño, que lógicamente pueden ser atípicos, como obsesionarse con carros, todo lo ve carros, tiene su colcha de carros, porque desde que conoció los carritos cuando era más chiquito se quedó con eso. Jugar con trenes, obsesionarse por los mapas. Algunos niños se obsesionan hasta con Google, todo el tiempo paran en la computadora revisando páginas porque le interesan mucho. Se adhieren demasiado a rutinas y se resisten al cambio. Esa es la diferencia. Y también tenemos aparte conductas que se relacionan mucho con patrones sensoriales. Yo no soy terapeuta ocupacional, ellos se encargan de la parte sensorial. Los psicólogos, si tienen carrera de terapeuta ocupacional, lo pueden hacer, pero acá nosotros no hacemos intrusismo de meternos en áreas que no nos corresponden a nosotros, por si acaso. Los comportamientos tienen que ser específicamente detallados como tal. También, claro, puede ser eso, ¿no? Como lo dice la compañera, ¿no? Obsesionarse con dinosaurios, o con planetas, con carros, o con cierto juego o dibujo como tal, también forma parte de esos comportamientos que son restringidos. Les voy a contar un poquito de la historia de los patrones sensoriales. Hay dos tipos. Uno que se llama hipersensibilidad, que el niño evita ciertos sonidos, texturas, luces, colores, o la hiposensibilidad, que el niño, por ejemplo, busca constantemente estímulos intensos como tocar superficies rugosas o saltar repetidamente, ¿no? Son situaciones que se presentan. Ahora que se acerca la Navidad, que falta exactamente un mes para la Navidad, eh, los cohetes que revientan como si fuera el fin del mundo, ¿no? Yo siempre lo critico pues en todas las redes sociales, por favor. Trabajamos con niños con autismo que tienen muchas dificultades de hipersensibilidad, que el ruido les molesta. Ustedes también hagan su campaña, ¿no? Porque es terrible como tal, a veces como personas que no les interesa sinceramente el resto, suelen colocar, muchos niños se asustan, se genera una especie hasta de fobia, porque el ruido les molesta, ¿no? Luego hay que analizar bien eso que les comentaba, las diferencias entre lo que les comenté de conductas repetitivas, restringidas, estereotipadas, ¿no? Repetitivo, estereotipado, restringido, específico, ¿no? Las conductas se repiten todo el tiempo, Pueden parecer automáticas en realidad, ¿no? Las conductas persisten a lo largo del tiempo, no es que se vayan, ¿no? No va a ser que la conducta de aletear desaparezca en un par de sesiones, ¿no? Y el impacto que genera ese comportamiento. Muchas veces esas conductas limitan la capacidad del niño para poder adaptarse a situaciones nuevas o participar plenamente en actividades que son prácticamente sociales o académicas como tal, ¿no? La persona puede resistirse intensamente a hacer esas conductas, ¿no? Ya les dije varios ejemplos: aleteo, golpear una superficie con el mismo ritmo, ¿no? Balanceo corporal mientras está sentado, por ejemplo. Insistir en tomar el mismo camino al colegio todos los días, ¿no? El mismo el mismo camino, ¿no? El pobre, bueno, más que pobre, ¿no? De repente tú dirás, pero ¿qué tan restringido tiene que ser para molestarse de que todos los días que lo recoge el colegio se viene por esa avenida principal, caminan 6 cuadras, voltean a la derecha, caminan otras dos y toman una moto que lo deja en su casa? Todos los días hace lo mismo. Si tú le cambias, probablemente le generes problemas, como el ejemplo que vimos en la diapositiva, ¿no? Le va a generar problemas. Jugar siempre de la misma manera con los mismos objetos, ¿no? Hacer los bloquecitos de repente. O quizás obsesionarse con las marcas de electrodomésticos específicas, ¿no? Con la marca de computadoras, ¿no? Se sabe hasta qué edición de Windows es, ¿no? Windows 11, 10, dice, ¿no? Eso es muy importante. ¿Cuáles son esos instrumentos que nos dan esas herramientas de evaluación específicas como tal? Uno de ellos es la prueba, digamos, más específica, es el famoso A22, ¿no? La escala de observación para el diagnóstico de autismo, segunda edición 2012. Evalúa específicamente la presencia de comportamientos repetitivos y restringidos durante interacciones controladas que se lo somete al niño para ver si lo presenta o no. Y la otra, pues, es su prima hermana, el ADR, que es una entrevista diagnóstica para autismo en la versión revisada, que evalúa específicamente, como la otra prueba, cómo se presentan esos comportamientos y de qué manera se relacionan las estereotipias y los comportamientos restringidos. El A22 y el ADR, por las pruebas más comunes, digamos las más específicas que hay que certificarse para poder evaluar A22, ¿no? Y muy pronto SEPCAI les va a traer la exclusiva, prepárense. No, no, no voy a spoilear, pero sé que Eddie y María se van a molestar si suelto el spoiler, pero muy pronto en realidad. No voy a spoilearlo, perdóname María, Eddie, sé que están por ahí.
No voy a hacerlo, pero creo que ya se me escapó. Me perdonarán, en realidad. No sé, ahora Eddie seguro me va a llamar la atención más tardecito. Me va a decir, ¿por qué le sueltas el spoiler a los participantes, no? De repente. Perdóname, por favor, María y Eddie. No fue mi intención. No, esos son los que nosotros tenemos que trabajar. Ahora, todas las conductas siempre tienen forma y función, como les dije, ¿no? En realidad. Mm, mm. ¿Un niño con autismo puede salir bajo en una prueba de inteligencia como el RIAS, por ejemplo? Por supuesto, Claudia, por supuesto que sí. El hecho que el niño presente indicadores de autismo no te asegura que sí o sí va a obtener un nivel intelectual por encima de 90. Otra vez, y gracias por comentarlo, Claudia, te ganas tu reforzador social, felicitaciones. Gracias por comentarlo. No existe esa relación 100% oficial que todo niño con TEA tiene que ser sí o sí un niño súper inteligente. Por eso hace daño ver series de televisión donde dicen que todos los chicos con TEA van a ser médicos, encima van a ser muy inteligentes, que recuerdan de todo. Eso no existe. Eso es mentira. En la vida real, los niños de Lima, Perú, no son como la serie de televisión, ¿no? No tienen esa particularidad de que van a ser médicos, van a actuar así. No, así no funciona. ¿Por qué? Porque justamente se han hecho investigaciones que corroboran que no existe el término Asperger ya como tal, se llama solamente TEA de tres niveles de apoyo, uno, 2 y 3, y tampoco se maneja el término de como lo solía decir la prueba CARS 2, ¿no? De alto funcionamiento. No, no se dice que TEA de nivel de apoyo 1 es sinónimo de Asperger. Eso no existe, no es Asperger como tal. Las últimas investigaciones corroboran que el problema de TEA solo son de tres tipos. De nivel de apoyo 1, el problema es para el apoyo que él necesita. De nivel de apoyo 2 y nivel de apoyo 3. Sigue siendo TEA. No se llama ni Asperger ni de alto funcionamiento, porque yo no le puedo decir a un niño que no funciona. Desde ahí empieza el problema. Por eso hay que ser específicos al momento de hacer la evaluación y específicos al momento de plantear cómo se va a evaluar. Por ejemplo, mira, si yo voy a hacer una evaluación de conductas problema, debo hacerme mi pregunta específica. ¿Con qué frecuencia sucede ese comportamiento? ¿Cuánto dura ese comportamiento de aletear? ¿Qué tan grave es del 1 al 10, no lo común? ¿En qué situaciones o con qué personas sucede? Esta es la función. Todo comportamiento tiene forma y función. Váyanse con eso, forma y función. ¿Qué está logrando la persona con ese comportamiento? Obtener, por ejemplo, atención, escapar de demandas de ansiedad o entre otras, ¿no? Siempre enfóquense en ese trabajo. Ahora, por ejemplo, lo más común es que la conducta produce una reacción de otros, que volteas. ¿Qué pasa? Le dice el papá. Atención. El objetivo de esa conducta es obtener atención del papá. O de repente que la conducta permite que el niño obtenga lo que quiere. Por ejemplo, juguete, comidas. Ya, el niño hizo eso porque él quiere que le den la tablet. Es que la mamá refuerza ese comportamiento, pues, ¿no? La mamá no me molestes. ¿Y qué hace? Y como él sabe, ¿qué sucede? Que cada vez que él hace eso, le da a la mamá, ¿qué cosa? La tablet. ¿Qué hace la mamá con ese comportamiento del niño? Lo está reforzando. La mamá lo refuerza. Como el niño, lógicamente, hace ese comportamiento porque busca acceso a objetos, ¿no? O de repente de escape o de evitación, ¿no? Tarea para la casa, un comportamiento de reforzamiento negativo de escape o de evitación. Evitación para prevenir o que algo suceda, ¿no? Escape, bueno, para ya no realizarlo como tal, para evadirlo, ¿no? Ayuda a evadir o evitar una tarea o situación aversiva, ¿no? El niño no lo quiere hacer simplemente, es una conducta de escape, ¿no? Por ejemplo, el niño es hábil, ¿ah? El niño es bien hábil, ¿no? El niño sabe que cada vez que la mamá le va a mandar algo, y él le dice, mamá, creo que me da la barriga, me voy al baño, ¿no? Y el niño se tomó un montón de agua para ir al baño cada rato. Su conducta de escape, para no hacer la tarea. Es específico el niño. O también conductas de autoestimulación. Esas conductas proveen una sensación placentera como balanceo o aleteo pues, de manos, ¿no? Eso tenemos que analizar en el análisis funcional. Otro caso, mira, un niño con una condición de TEA, comienza a golpear la mesa cuando la profesora le pide realizar una tarea que él encuentra difícil. Un niño TEA de nivel 1 encuentra difícil. ¿Cuál es la conducta? Golpear la mesa. ¿Cuál es la función de esa conducta? Evitar la tarea que le resulta complicada. Facilito, en realidad, ¿no? ¿Y cuáles son los consecuentes? Práctico, en realidad, ¿no? No podemos tampoco expandirnos tanto, ¿no? ¿Cuáles son los consecuentes como tal, ¿no? Hay un evento que sigue inmediatamente a la conducta y afecta la probabilidad de que la conducta se repita. Ah, puede ser. O la refuerza o la debilita como tal. Los consecuentes pueden ser capaces de reforzar comportamientos o simplemente debilitarlos. Si la mamá no le hace caso, se da la espalda, la conducta empieza a debilitarse. Si la mamá le hace caso, la conducta se refuerza. Todo depende muchas veces de los padres, ¿no? Los que trabajan en esta área saben que el problema tiene esa
particularidad, ¿no? De estar enfrentándose a situaciones así. No siempre, acá tenemos las funciones. Acá le hemos dicho, no siempre, no, no siempre. Claro, es parte del diagnóstico. Obviamente yo voy a observarlo, es parte del diagnóstico, pero yo tengo que entender por qué sucede ese comportamiento. Todo comportamiento o conducta tiene una forma y una función, ya sea de atención, de acceso a algo, de escape o evitación, de autoestimulación. Todos tienen una función. Independientemente de que sirva para el diagnóstico, la conducta tiene una función. Es independiente del diagnóstico. Puede ser TEA como no, pero todas las conductas tienen una función. Por ejemplo, la conducta de preguntar a alguien en una charla gratuita es lógicamente para, ¿no? Para quitarse la duda. ¿Cuál es tu función? De repente, acceso, obtención de atención porque tenías dudas, simplemente. Esa es tu función, pues, ¿no? Todos son así, solamente quieres saberlo, cómo explicarlos como tal, ¿no? Gracias a ti por preguntar. Los reforzadores positivos, añadirle algo que la persona desea, ¿no? No es sinónimo ni de premio ni de recompensa como tal, ¿no? Reforzador negativo, retirar algo que la persona encuentra aversivo, como quitar una tarea difícil. Ya no lave los platos, hijo, ya no limpies el baño, ya no hagas tal cosa, ¿no? Castigo, reducir la probabilidad de que la conducta ocurra al añadir algo negativo o retirar algo positivo, ¿no? Una sanción, ¿no? Le pongo una sanción. O la clásica de los papás, ¿no? Si ve que el niño está golpeando a su hermano, ya, sin tablet, cero tablet como tal, ¿no? Listo. Si le estás quitando algo que le agrada, lógicamente es un castigo negativo, ¿no? Pero siempre que lo plantees, explícale. Siempre que tú plantees algo, explícale como tal en qué consiste, porque de eso depende justamente hacer la modificación de conducta. Yo no le voy a decir, ya, dame, pero no le voy a explicar por qué lo estoy haciendo. Ese es el error más común que suele presentarse a menudo, de que los psicólogos mismos, cuando están trabajando con los padres, no le explican el por qué se presenta ese comportamiento. Solamente le quitan y no le dicen el por qué. Todo debe tener un porqué. Explicarle como tal cuál es el objetivo de quitarle ese reforzador, ¿no? Y tomar en cuenta justamente en qué momento voy a hacerlo. No se hace en cualquier momento. La mayoría piensa que ya, le quito y ya la persona va a entender. No, pues si nosotros mismos no entendemos el por qué, el niño tampoco lo va a entender, pues, ¿no? Justamente lo que nos interesa a nosotros es el cómo se presenta y qué características tiene ese comportamiento, ¿no? Pues hablamos de consecuentes. Ahora, mira, un niño golpea la mesa y es enviado fuera del aula donde se siente más cómodo. Es lógico que si el niño evita la tarea difícil, estamos hablando de que estamos hablando de un R menos, ¿no? Un niño golpea la mesa y es enviado fuera del salón, donde se siente más cómodo. El niño evita la tarea difícil y lógicamente disfruta de estar fuera del salón, ¿no? La conducta de golpear la mesa aumenta, ya que el niño logra evitar las demandas. Ah, ok, no me molestes, le dice la profesora. ¿Sabes qué? Ve allá al salón de la directora. Como el niño sabe que cada vez que él molesta, la profesora lo va a mandar. ¿Qué le queda por hacer? Pues no, el niño ya aprendió eso. El niño, mira, ya lo tiene más claro, ¿no? El niño ya lo ve así. Ah, pues. Y como lo tienen que entender ustedes, muchas veces pasa que los propios padres o los hermanos mayores o los propios profesores, como no saben cómo funciona un comportamiento, lo trabajan así. Lamentablemente, pues no, se suele trabajar de esa manera. ¿No? Ahora, mira, ¿qué hacemos nosotros? Ya después de haber hecho un análisis funcional, ¿no? Ya tenemos todo clarito, tanto para TEA como TH prácticamente se plantean de formas similares, pero tienen esos objetivos, ¿no? Ya yo quiero intervenir, ya yo quiero hacer una psicoterapia con el niñito, ¿no? Imagínate que un niño se autolesiona cuando se frustra. ¿El niño qué hace? Se muerde el brazo, ¿no? O el niño qué hace? Se golpea la cabeza. Un niño se autolesiona cuando se frustra. ¿Cuál es tu objetivo de tu intervención? Enseñar a un niño a desarrollar una conducta alternativa. Hay técnicas en la psicología, bueno, las técnicas o operantes hay técnicas, ¿no? Como TEA trabaja con ABA, es una de las, no es la única en realidad, pues también tenemos Denver, Teach, Denver, Teach, TACHH, tenemos PECs que son pictogramas, recomendado también para niños, sobre todo no verbales. El objetivo es enseñar al niño una conducta alternativa, como en vez de morderse, levanta la mano o usar una tarjeta para pedir ayuda en lugar de autolesionarse. Es decir, si tú ves que el niño se está frustrando, tú le pones la tarjeta en la mesa, en el tablero de la mesa, ¿no? Y le dices, mira, ¿qué es lo que deseas, ¿no? Y el niño señala. Como ya señaló, reforzador. Entonces el niño ya no se va a morder, va a señalar. Has hecho una conducta alternativa y lo refuerzas positivamente cada vez que use la conducta alternativa de señalar la tarjeta o de levantar la mano. Es un ejemplo, ¿no? No vamos a expandir mucho porque es un ejemplo como tal, ¿no? Otro.
Mira, ¿qué necesitamos nosotros? Bueno, observar la conducta en un contexto natural, que nadie te diga cómo es. Obsérvalo tú. Conversa con los padres, señora, sea directa, sea objetiva como tal, ¿no? Identifica esos patrones de comportamiento. Utiliza herramientas, ¿no? De repente, para ayudar a registrar, hay herramientas de todo tipo en Internet que te ayuden a registrar comportamientos. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Registrar conductas adecuadas que nos ayuden a determinar cómo se presenta el problema. Conversa con la mamá, pregúntale cómo se presenta el problema, en qué situaciones, frente a quiénes, cuándo, mañana, tarde, noche, ¿no? Y sobre todo, sé paciente. Algo que yo siempre le digo a los chicos que trabajan justamente con niños con TEA o con TDAH, sobre todo con TEA, en realidad. El niño no habla. Por más que tú te desesperes o que tú me reclames a mí, el niño no va a hablar. No hay una magia para hacer que el niño hable. Pues hay que ser muy, muy, muy pacientes y específicos en este tipo de temáticas, ¿no? Por ejemplo, la clase es muy ruidosa, ¿no? Estamos, por ejemplo, no sé, en una clase, ¿no? Es muy ruidosa, ¿no? ¿Cuál es la conducta del niño? Comienza a aletear las manos y la función de ese aleteo es de autoestimulación, por ejemplo. Ah, mira, ya sabes por qué lo hizo, pues, ¿no? De autoestimulación. ¿Cuál es el consecuente? El ambiente se vuelve menos aversivo para el niño ya que el aleteo le produce una sensación de calma, ¿no? Y la profesora, como no le dice nada, le prestó atención y le dijo, ok, ¿no? Tranquilo, el niño seguía aleteando, la profesora reforzó la conducta y se sabe que esa conducta de aletear le genera al niño autoestimulación. Es un ejemplo de cómo podemos hacer un análisis funcional pequeñito, ¿no? Bueno, creo que ustedes sabrán, pues, que en este lapso de tiempo de 45 minutos que nosotros podemos trabajar, no vamos a hacer un análisis funcional pues enorme, ¿no? De conductas porque depende de muchos elementos, depende de muchos detalles y sobre todo depende de que haya una lectura previa, ¿no? Justo María, antes de comenzar, anunciaba un pequeño curso que va a empezar el 8 de diciembre, sí, de aquí a dos domingos, sobre análisis funcional. Se les da una lectura previa porque siempre se trabaja sobre la base de lo que ustedes conocen. Yo no puedo empezar a hablar de contingencias si es que no tenemos una pequeña base. Y si aún así, normal, en la primera parte se le explica algunos términos que son oportunos para comenzar, ¿no? Porque no podemos irnos demasiado lejos si no tenemos claro específicamente cómo se presenta como tal ese comportamiento, ¿no? Así que... Eddie, María, muchas gracias a los que nos acompañaron el día de hoy. Eddie, María, por favor, los dejo. Ah, bueno, de repente les puedo dar un obsequio, no sé, con el permiso de Eddie y María, les voy a obsequiar algo al grupo, sobre todo los que se quedaron. Anoten, por favor, quiénes se quedaron. No sé si por acá lo puedo pasar, pero voy a ver si puedo hacer. No, no se muevan, mientras María o Eddie van a dar un mensaje, voy a obsequiarles un pequeño texto de análisis funcional, a ver qué les parece. ¿Ya? Un ratito, por favor. Adelante. Muchas gracias, profesor, por este curso que ha sido breve pero bastante enriquecedor para todos. Es, como les había comentado, un, un curso introductorio a lo que nosotros vamos a conversar a partir del 8 de diciembre, ¿no? Las tres clases que se van a dictar a partir del 8 de diciembre. Em, entonces, los esperamos. Como les dijimos, ustedes acceden a este descuento de 120 soles. El curso normal el precio normal es de 150, me parece. Entonces, ustedes están accediendo a una oferta que era justo porque nosotros creemos que es súper importante este taller para poder identificar, como dijo el profesor, las conductas y poder aprender a diferenciar, y eso nos va a enriquecer en nuestro trabajo, ¿no? Entonces, cualquier duda, cualquier consulta la pueden hacer a través del grupo de WhatsApp. Aún también pueden adquirir sus certificados pues, del curso de hoy. Les estamos brindando a los que han pagado el material, las diapositivas y la grabación junto con el certificado, ¿no? Entonces, aún pueden pagar, el precio es de 30 soles. eh, y en caso también deseen adquirir nuestro taller que empieza el 8 de diciembre, estamos atendiéndolos a través del grupo de WhatsApp, o le pueden escribir a manera interna también al número corporativo que los estaremos atendiendo, ¿no? Agradecemos su participación. Me parece que el profesor ya compartió algunos enlaces.
Es Ahí el mismo, ustedes pueden, lo he puesto varias veces, es el mismo para los que no alcanzan a verlo. Es el pequeño ok. libro que les puedo regalar solamente por los que se conectaron y se quedaron hasta el final, por favor. Y Ujú. cualquier información, comuníquese con María, con Eddie. Ya, este es el pequeño regalo. Gracias por acompañarnos, que les vaya muy bien. Y por favor, cualquier comunicación, María está pendiente, Eddie está pendiente. Muchas gracias. Buen inicio de semana. Gracias. Muchas gracias.